Trataré de que los saludos sean cortos porque quiero, después de la última canción, retengan esa frase cuando decía: qué hermoso Sandra, qué hermoso Marlon escucharlos adorar. Cristo, mi Señor, en tu gracia permaneceré, en tu gracia permanezco y en tu amor. Quiero que guarden la palabra esa que el pastor Alejandro introdujo y volvió a decir, la palabra permanecer. Me llegó a emocionar hasta los tuétanos, porque cuando uno la canta muchas veces, pero para mí era la primera vez que la cantaba, y cuando uno logra ver la esencia de lo que porta a veces una canción que salió de algún corazón, dijo algo perfecto: en tu gracia permanezco y en tu amor. Dice la palabra de Dios en el Salmo 51, no está ahí, no te preocupes, déjame solo leerlo. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado a la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos, vuelve a repetir la palabra, convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, juntadme mis santos. ¿Se imaginan una tarde como hoy acá en Miami, hace unas horas, Señor diciéndole a sus ángeles: juntadme mis santos, juntadme mis santos, juntadme mis santos, juntadme mis santos? Los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Dios es el juez. Nosotros escuchamos siempre que Jesús es nuestro abogado, pero yo necesito afirmarlos en esta tarde, que Jesús es nuestro abogado, pero Dios es nuestro juez. El médico dicta diagnóstico. Jamás acepte que un médico te dicte una sentencia. Por eso necesitamos al abogado y necesitamos al juez. Y acá en esta maravillosa conjunción, vos podés tener un conflicto en tu vida, podés tener desde una enfermedad, podés tener algo sencillo, grave, lo que sea, pero nunca te olvides, la sentencia solo la puede dar un juez. Y cuando el juez es padre y el abogado es hijo, todo está a nuestro favor. Por eso Dios dice: juntadme a mis santos. El que habla es el juez, es el padre. Porque cuando el juez dictó sentencia, ya no se puede hacer nada para que vuelva atrás. Los hombres estamos muy acostumbrados a recibir sentencias humanas. Te va a ir mal, te va a hacer esto. Y uno muchas veces lo tomó como sentencia y se lo incorporó de tal forma que estuvo a tal extremo, lo tomó a tal extremo, que terminó sentenciado. Enfermedades que han sido sentencia en la vida aún de los santos, y dadas en el momento inoportuno esas sentencias, hicieron el daño que tenían que hacer porque no entendimos que teníamos que haber ido corriendo a nuestro Señor Jesucristo y decirle: nuestro Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, decile a papá juez que sus santos hoy están convocados y están juntos. Suelo en las introducciones corregir al que me presenta.
Suelo hacerlo muy a menudo porque tuve que aprender. Oré mucho estos días para que Dios me permita hablar un lenguaje que ustedes puedan entender. Uno cuando viene de un país como Argentina cree que porque habla español ustedes están capacitados para entender lo que decimos nosotros el argentino. Y créanme, no es tan así. En la conjunción de todos los que venimos de Colombia, de Venezuela, de Cuba, de Argentina, de todos los países, Salvador, Ecuador, de los países, México, de donde vengas, traemos nuestra cultura idiomática. Por eso es importante entender los lenguajes que habla la Biblia. Cuando vos ves el Antiguo Pacto, está mucho hablado en un lenguaje que tiene que ver de guerra, de reinos, de construcción, pero cuando pasa al Nuevo Testamento, se hablan básicamente, en los 4 evangelios se hablan básicamente 3 idiomas. Idioma agrícola, idioma ganadero, idioma ictícola, con los peces, con el ganado, con la tierra. Y cuando vos no entendés en qué lenguaje alguien habla a tu vida, te cuesta entender qué me quieren decir. ¿Qué me quieren decir? Por eso es importante y le pido al Espíritu, créanme que ha sido un clamor más que una oración, un clamor. Dame la lengua del Espíritu para que los espíritus dispuestos y convocados puedan recibir la porción que hoy fue asignada para esta tierra, para esta geografía, para estas casas aquí representadas. Decía que me gusta corregir al que me presenta, porque yo necesito también comenzar diciendo que durante años fuimos invitados. Durante años, no como pastores, no como predicadores, a reuniones familiares. Y tuve que entender que tenemos tan incorporado culturalmente que es una invitación, que yo te la voy a reducir en pocas palabras. Cuando alguien cumple 15 años, una niña en Argentina cumple 15 años, se le suele hacer una fiesta que es igual que un casamiento, pero sin el novio, ¿no? Porque se gasta la misma cantidad de plata, la misma cantidad, quieren el vestido más grande, quieren el viaje, en nuestro caso el viaje a Miami, quieren el mismo regalo que de boda. Con 15 años falta el novio y es una fiesta de casamiento. Entonces uno pide prestado, se endeuda, porque bueno, son los gustos. Pero en la fiesta donde te invitan, los dueños de la fiesta, cuando dicen, Guillermo, te invitamos a esta fiesta, y llegas a la fiesta y preguntás, ¿vieron? No sé si alguna vez han ido a una fiesta así de mucha gente, que en la entrada está... Le voy a pedir por favor que, aparte de que se rían, después me corrijan porque voy a hablar en inglés. La wedding planner es Ian, bueno, o algo parecido. Ian después lo corrige, lo aumenta y lo traduce. Cualquier cosa que use una palabra intraducible, ponela ahí en la pantalla. Pero la wedding planner te dice, stop. Te dice, nombre y agarra una lista. Virginillo, Guillermo y... Chuchurru, ajá, y vamos nosotros dos. Dice, y te dicen, mesa 4, y ya la mesa 4, la silla está preparada para vos. Si vos decís, pero me quiero... No, a la mesa 4. Después te sentás y vienen los mozos, y te sirven la comida. Y te sirven lo que el dueño pagó. No podés elegir, mire, yo justo hoy tenía ganas de comer comida mexicana. No, señor, hoy se come asado porque el que pagó, me pagó un asado. Segunda cosa que no puedo hacer, no elijo lugar, no elijo la comida. Viene el momento de la música. Suponemos que hay un baile.
Pero a mí me gusta la cumbia. No. A la niña le plació el vals y le plació música de este tipo. No elegís la música. Y entonces dije, si yo estoy invitado a esta casa, ¿tengo derecho a hacer algo? La respuesta es no. Porque estoy invitado. Y acabamos de leer el Salmo 50, que le invito después que busquen la palabra convocado o convocación las veces que aparece en la Biblia y se van a sorprender que el Señor jamás invitó a nadie. ¿Cuántos hemos dicho, invita al Señor a entrar en tu corazón? ¿Alguna vez le dijeron? Invita al Señor. Claro. ¿Lo invitas? Entra el Señor en tu corazón, se sienta donde vos le decís, hace lo que vos le decís. Señor, no me funciona. Vos me invitaste. Vos decís, ¿hay asidero bíblico para hablar de esto? Dije, pensemos. Me gusta un pasaje que está escondido por acá. Y vamos a leerlo porque es muy rico. Muy rico, téngame paciencia nomás. En Juan 2, verso 1, a partir del verso 1, en Juan 2, verso 1, algo súper conocido, así que ni hace falta que lo pongan, no. Son las bodas de Caná, o sea, se lo pueden recitar de memoria, pero me gusta leer en cámara lenta ciertos pasajes para entender pasajes que yo nunca les había prestado mucha atención en el contexto. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. ¿Quién estaba? La madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Lo leí en versión incorrectísima. Las mismas palabras, pero con una pronunciación incorrecta. Es el único pasaje que vas a encontrar en todas las Escrituras donde Jesús se enojó feo con su madre. Es el único pasaje de las Escrituras donde vas a encontrar un santo enojo. Porque Jesús, y yo les digo a los que son pequeños, a los que son hijos pequeños, ¿no? Que venga un hijo pequeño y me diga, papá, ¿qué tenés conmigo? Y uno agarraría, allá decimos la chancla, no sé qué elementos se utilizan por estos lares, chanclas, manoplas, bueno. Pero el pasaje dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Ni siquiera le dijo mamá. Ahora imagínate la madre de Jesús, la Santa Virgen, como le hemos puesto y como hemos llamado. Y acá hay un enojo violento. Y dice, aún no ha venido mi hora. Pero dije, ¿dónde está el problema, Señor? Si después hiciste el milagro. O sea, decís que no vino mi hora y a los 2 minutos hiciste el milagro. Uno tiene que decir, Señor, ¿por qué hiciste el milagro si no estaba tu hora? ¿O qué nos quisiste enseñar después de 2000 años? Y lo encontré. Lo que está en el versículo arriba. Verso 2 dice, y fueron invitados Jesús y sus discípulos. Acá está el problema. El invitado no tiene autoridad para operar. Puede haber un médico cirujano en tu fiesta, pero en tu fiesta es tu amigo, no es el médico cirujano. Porque vos lo invitaste. Por eso mejor que cuando te vas a operar le digas, doctor, que no lo invites, que te sientas convocado. Hace muchos años Argentina tuvo un conflicto que gracias a Dios no llegó a las armas con el
país vecino Chile. Y yo había hecho lo que se llama el servicio militar de una forma donde yo era subteniente de reserva, me convocan, yo ya era ingeniero y me convocan y de tener la ropa de ingeniero de una fábrica, a la semana estaba vestido con uniforme de guerra, fusil, pero lo más importante, munición de guerra. Y estaba con licencia tipo James Bond, yo tenía licencia para matar. Y si yo hubiese matado a algún enemigo en ese momento, a mí me hubiesen condecorado. ¿Por qué? Porque la carta que llegó a mi casa decía: al subteniente de reserva Guillermo Virginillo, el Estado lo convoca al conflicto bélico presente, pipe, papá, y guardé esa carta sin saber que un día el Señor me iba a decir: ¿te das cuenta por qué un soldado tiene licencia para matar? Y si vos matás a una persona en la calle, ¿vas preso? Porque cuando sos convocado por el Señor, Dios te equipa y te da munición de guerra. Y te dice: ahora podés hacer la tarea, porque no estás invitado, estás convocado. Es importante, con esto quería simplemente decir que durante años hemos hecho congresos donde decía pastores invitados, apóstoles invitados, claro, y veíamos que no pasaba nada. Sí, pero vino los superapóstoles y no pasó nada, porque no es que por una sola palabra te cambia la vida, pero cuando empezás a entender que tu vida, vos hoy estás acá porque el Señor te convocó, hoy no estás acá porque vino un extranjero, no estás acá porque viene el Guille, no estás acá porque te dijeron. Si vos no te sentís convocado y vas a seguir participando como invitado, yo te ruego que reveas en quién creíste, porque la palabra que cantamos ahí era: Cristo mi Señor, en tu gloria, en tu gracia, permanezco, y en tu amor, permanezco. Juan dice más adelante en el capítulo 15, separados de mí, nada, no algo, nada podés hacer. Parece un mensaje como que decís: pero yo vine ¿a qué? ¿A que me enseñen a hablar? No, por el amor de Dios. Porque durante años vi el conflicto en mi propia vida de no saber leer las Escrituras, porque no me las enseñaron. Yo hoy no voy más yo lo que pasa es que sé que en el Espíritu vengo acá porque el apóstol Juan Balistreri me envía. Y yo empecé a entender que no es, apóstol me envía, bueno, Guille, te envío, como hacían los curas, agua bendita y la señal de la cruz. No. Tuve que entender el poder de la convocatoria y el poder del envío. Entonces, cuando yo vengo acá a ver a mi amigo Alejandro Itesa y a amigos de la casa, amigos que estamos aprendiendo a ser entrañables, por lo menos para nosotros. Por eso sé que la alegría y esa emoción de mi esposa salió de su corazón, porque sé que anhelábamos verlos cara a cara. Que no me sirve tener una foto. Hoy con el tema del Facebook y de todas las redes, nos conocemos por fotos, pero en una guerra no vas por internet, vas cara a cara, porque tenés que decir: o quedo vivo o paso al frente, con la diferencia de cuando el Señor es el que te convoca, dice que te convocó, y dice que convocó. Es interesante. Sol, te invito a que brilles. Luna, te invito a que a la noche salgas por Miami y hagas una noche espléndida. El Señor dice, convocó en el Salmo 50, convocó a la cielo, y vos decís, convocó a los cielos. A los cielos no tienen opción de hacer para lo que fueron diseñados. El sol no tiene opción, no puede no brillar, no puede no hacerlo, porque no está invitado, está convocado. Por eso este pasaje, Jesús dice: no ha llegado mi hora. Pero si entendés esto, entonces hago lo que vine a hacer, lo que tengo capacidad de hacer.
Porque un convocado tiene poder sobre el que te invita. Entonces, en la vida de hijos de Dios, vos tenés que entender que ya no sos más alguien que podés prescindir de venir. Cuando venís, uy, hoy no vino el hermanito tal, uy, se la perdió el otro hermanito. Sí, te tengo que decir que sí. Me pasaron años en entender, si vengo convocado, no tengo alternativa, tengo una demanda sobre mis espaldas. Porque con la convocación opera la gracia redentiva, opera, y la sentencia del Padre va a mi favor y al favor de tu casa. Eso es lo que no podemos dejar. No aceptes más ir a una iglesia que te invite. Invitemos a los hermanos. No, Señor, te convoco a un lugar que puede trastornar tu vida, porque acá opera un abogado y un juez justo. Y lo dice la palabra, es maravilloso cuando dice este pasaje. Y por las dudas le dice, y el Padre es el juez. Termina así en la parte del versículo. Y el Padre es el juez, como diciendo, tengo abogado y juez. ¿Quién no quisiera tener en la corte el abogado y el juez? Gana todos los juicios. Pero el primer juicio que tenés que ganar es el entender que Él te hace ganar el juicio de antemano, porque necesita ponerte en un lugar para que operes. Ya no sos un invitado que vas a disfrutar de la fiesta. No, sos el que opera la fiesta. Es el que hace la fiesta. El que participa por esa fiesta. Tiene muchas cosas más. Lo segundo es entender que todo Dios lo creó previamente haciendo un escenario. Dios jamás va a hacer algo si primero no te muestra el escenario. Génesis 1, muy difícil no es. Génesis 1 dice, es bárbaro. Génesis 1 y 2, uno hace como decimos allá, es para ser dulce. En los principios Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y empieza, papá, y Dios le dijo a la luz, sea la luz, y a los cielos, a la expansión, y fue pa. Y dice que al hombre, ¿cuándo lo creó? En el sexto día. Conclusión, ¿qué hizo primero? El escenario. ¿Cómo lo hizo? Completo. Pero hay un subescenario dentro de este escenario, que está ahí mismo, cuando el hombre en el huerto del Edén dice, cuando el origen de los cielos y la tierra, dice que el Señor ya había creado, porque como todo está creado de antemano, no es que el Señor trajo una plantita y la plantó en la tierra. No. La planta, junto con nosotros, existían antes de la fundación del mundo. Es interesante esto. Pero dice ahí en Génesis que no había puesto las plantas, porque aún no había hecho llover. Así dice. En tu Biblia dice eso. O sea que el Señor hasta la planta le dijo, para. Dijo, Señor, me quiero ir a la tierra, que es lindo porque voy a dar fruto, voy a sacar hojas verdes. Para. Quédate ahí. Todavía no. Porque si te mando a la tierra en el escenario donde todavía no hice llover, te secas y te morís. ¿Entendés que si vos no ves el escenario, jamás vas a poder entender qué obra tenés que representar para el Señor? Entonces es maravilloso. En el escenario del Señor que te convocó, Dios arma el escenario y te pone, ejecuta la tarea. Ahí está el propósito eterno de Dios, dar a conocer. Pero mira qué interesante. ¿Cuántos escenarios podemos decir que conocemos? Te voy a leer algunos de los que a mí se me ocurrieron. Vos podés tener muchos más. Esto también siempre me gusta dar muchas vueltas. Pero un escenario, el huerto del Edén. Otro escenario, mirá qué interesante este escenario, Egipto.
no metió al pueblo hebreo hasta que Egipto no existió. Y vos decís, pero Señor, ese escenario no me gusta. Dice, pero el problema es que mi obra de darme a conocer es en toda la tierra. Ay, Señor, pero a mí me hubiese gustado estar en el huerto de Edén. No, a vos te toca anunciar mi nombre en Egipto. Y Moisés peleó. Tuvo que pelearse con el Señor. Y casi el Señor lo borra hasta que Moisés reacciona. Le dijo, ¿te das cuenta? Si te pongo en este escenario, es que te voy a dar todas las herramientas para que mi nombre sea proclamado. Llegó también, después hablamos de la tierra prometida. También el escenario ya existía. Así eran las uvas. Pero dicen, pero allá todavía no me conocen. Cuidado con eso. ¿Y qué otro escenario también fue maravilloso, que es uno de los que más me gusta a mí? El arca de Noé. Mira qué interesante lo que dice Génesis 7, verso 1. Dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. El escenario jamás le dijo a Noé, mirá, cuando esté flotando yo te voy a mandar una balsa. No, le dijo, te voy a hacer construir primero lo que te va a dar salvación. Porque siempre Dios dice, tengo que dejar vivo aquel que proclame mi nombre, aquel que me dé a conocer a través de mi Hijo, a conocer al Padre. En todas las Escrituras vas a ver que siempre hay un escenario donde Dios primero te va a hacer ver el escenario, y en el escenario están las herramientas y absolutamente todo para que las cosas acontezcan. Te voy a hablar de algo personal que días atrás estuvimos hablando con el pastor Alejandro acerca de cuando hemos recibido palabras proféticas, palabras que te dicen, te va a ir bien, tu empresa, vas a manejar millones, y todo está bien. Vos decís, ¿pero qué? ¿No le creo a Guillermo? ¿Es un profeta mentiroso? Los profetas mintieron, se equivocaron. Y yo te voy a decir qué es lo que me faltó a mí. ¿Qué es lo que me faltó a mí entender? Yo nunca dudé. Tuve dos o tres palabras, tuve muchas palabras, pero dos o tres palabras delante del Señor, y con mi señora también de testigo. Sabemos que esas palabras se cumplieron cuando supimos ver el escenario terminado. Otra cosa importante, hablando acá de mi amigo Ian, o sea, yo cuando llegué acá, todo funciona, las luces, todo, la cámara, el escenario está preparado antes que uno llegue. Y uno no le da a veces importancia a los preparadores de escenario. Pero vos, viste como allá en Argentina tenemos un dicho vulgar que dice, no existís, como diciendo, y en una palabra te están diciendo, si vos no tenés un escenario en que actuar, no existís. Porque Dios jamás envía a un hijo a las tinieblas sin darle un escenario para que las combata. Lo metió a Pablo. Pablo viajó de tres formas. Me encantan hacer esos estudios bíblicos. Con la ofrenda de los santos, aún de los filipenses, había plata. A ver, tesorero, ¿hay plata para que Pablo viaje? Y decía el tesorero, sí, pastor, metámosle, puede ir en primera. Hoy tenemos plata para pagarle el avión de primera a Pablo. Y Pablo iba en camello, no sé en qué iba. Segunda escenario. Pastor, ¿hay plata? Mirá, está media Escasani. Bueno, que vaya caminando. Pero Pablo iba. Tercer escenario. Che, no tenemos ni un peso. Pero la palabra tiene que seguir predicada. Y lo estamos molestando mucho a Pablo. Metámoslo preso, que ahí tiene tiempo para escribir. Yo sé que causa algo de risa,
Pero ¿sabes qué? Son escenarios. Una cárcel tenía todo lo que Pablo necesitó para poder escribir algunas de las cartas que hoy tenemos acá. Y hay, un cuarto escenario. Pastor, no tenemos un peso, pero el Señor, no un hombre, el Señor dijo que Pablo tiene que ir a Italia a predicar. Y nadie paga, lo volvemos a meter preso y encima lo hacemos juzgar por ser ciudadano romano y lo mandamos a Roma gratis. Pablo viajó gratis, entró por el primer lugar continental que entra en Italia, se llama Puzioli o Puteoli, está en la Biblia, en Hechos 28, si no me equivoco. Es el lugar donde él pisa. Estuvimos con mi esposa antes de la pandemia, estuvimos ahí donde está el lugar, tengo una foto, en el lugar donde Pablo entró, pisó por primera vez continente italiano. Y digo, pensar que un poco más allá era donde él se había hundido y estuvo en la isla. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué se hunde el barco? Porque Dios tenía preparado otro escenario. Una isla que creía en muchos dioses. Y a veces Dios te prepara escenarios complejos. Ahí no había pandemia, pero había víboras. Y el Señor preparó una víbora ungida. Pero esa víbora, yo me puse a estudiar a la isla esa y me puse a estudiar en qué creía el mandamás de la isla y todos los que vivían en esa isla. Y eran politeístas, creían en muchos dioses. Y dentro de la creencia popular que tenía en esa isla, el juicio de los dioses contra alguien que pecaba era que ante la mordedura de víbora indefectiblemente moría. Eso era lo que sus dioses le decían. Y Dios dice, cambió el escenario, luz, cámara, acción. Y sale la víbora, lo pica y Pablo. Y por no haber muerto, porque Dios es mi juez, el juez dijo, no hay sentencia de muerte, porque está en el escenario creado por Dios, convocado, y un convocado no va a morir sin un propósito eterno de Dios. Y entonces lo pica, y por haberlo picado y no muerto, yo creo que le creyó más eso que el evangelio que Pablo les predica, de los cuales se convierten y sanan a personas ahí. Escenarios. No te preocupes si vas a tener lo que Dios acá te prometió, pero no duermas hasta que no veas el escenario completo, porque cuando ves el escenario no hay razón para no tener eso. ¿Qué le hizo faltar Dios? Siempre me gusta también recordar una enseñanza del apóstol Juan Balistreri cuando nos enseñó que los 10 mandamientos son 15. No sé si alguno se acuerda de eso. Es una de las enseñanzas de hace muchos años atrás que rompió mi cabeza. Acuérdense que están frente a un ingeniero y un ingeniero es un ser cuadrado. Entonces que un cuadrado razone, están ante un milagro delante del Señor. Y eso sí tendría que sorprenderlos, porque los cuadrados pueden hablar, ¿no? Porque 2 por 2 es 4 y nada más, y no salimos de ahí. Pero me sorprendió cuando me dijo los 10 mandamientos son 15 y dije, está buena, ¿con qué se va a salir? Y el tema es que cuando uno vuelve al escenario, al primer escenario básico, que está en Génesis 1, no está en otro lugar, en Génesis 1, 28, es sorprendente lo que el Señor le dice al hombre que Él había creado. Y le dice, muy interesante para los jóvenes, para los que están estudiando, para los que trabajan, porque acá tienen el secreto del éxito. El secreto del éxito está en Génesis 1 para tu vida. Y dice, y los bendijo Dios y les dijo, anoten, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señorear en los peces del mar, ¿Qué le dijo? Fructificad, primero, fructificad, multiplicar, llenar la tierra. 3 mandamientos de producción, sojuzgad y señorear. Y 2 mandamientos de administración. Esos son los 5 mandamientos maravillosos que están dados en la gracia, no en la ley.
En la gracia fueron dados. Nada más que acá tu Biblia ni la mía dicen, estos son los primeros 5 mandamientos que Dios mandó al hombre. Es más, los únicos mandamientos que Dios mandó al hombre en su gracia. Acuérdense que tu Biblia tiene gracia, ley y gracia. Gracia es nada más que Génesis 1 y 2, porque ya en 3 el hombre muere. Entonces, en esa gracia tenés que hacer por su negocio, fructificar. No gastes a cuenta, primero fructificar, después multiplicar y después llenar. Después sojuzgar y señorear, que es administrar. Maravilloso, maravilloso. Y uno me preguntó, ¿y no hay que amar a Dios por sobre todas las cosas? ¿O necesitas el mandamiento primero de los 10? Y lo pensé durante mucho tiempo. No te voy a decir años, pero lo pensé y dije, Señor, no me cierra. ¿No hay que amarte en Génesis 1? Y se ve que yo no digo el Señor me habló, pero muchas veces digo, acuérdense, un cuadrado. Dije, acá hay algo que el Señor posiblemente me hizo entender. Y a veces me gusta imaginarme al Señor, ni siquiera diciéndome, sino diciéndome, Guille, es más simple. Si vos cumplís con estos 5 mandamientos, es imposible que no me ames. Porque en estos 5 mandamientos funciona todo lo que yo di al hombre que haga en la tierra. Por siempre. Y el amor, decís, ¿cómo no vas a amar si todo te funciona? Imagínate que le tengas que decir todas las mañanas cuando te levantás, agarras a tus hijos, ámame, al día siguiente, batelle, ámame, ¿me amaste hoy? El hijo miraría y diría, hay algo que acá no me funciona muy bien. ¿Qué padre le dice a su hijo todos los días, te ordeno que me ames? ¿No entendemos una naturaleza muerta? Me tengo que apurar porque me asusté. ¿Cuánto me queda? Perdón que... No, lo que quiera, no, porque sé que es muy estricto acá. Bueno, ¿podemos tener unos 20 minutos más por lo menos? Sí, está. Y entonces tuve que entender que el amor de Dios, canción, Señor, se me reveló esa canción, nunca la había cantado. Cristo mi Señor, en tu gracia permanezco y en tu amor. La cantan ustedes, me la vinieron a enseñar ustedes que cantan lo que estoy predicando. Gracias, porque ustedes me bendijeron antes que yo suba acá, antes que pase acá. ¿Te das cuenta que sos instrumento de bendición cuando sos convocado, aunque no te des cuenta? Porque estás con munición de guerra. Esa canción entró con munición de guerra. Pero lo que pasa es que como la cantamos por costumbre, ¿se acuerda de Zacarías cuando el Señor lo tiene que dejar mudo? Y dice, y entró a hacer los de costumbre, como lo hacía por costumbre. ¿Cuántas cosas hacemos por costumbre y nos perdemos el poder de la convocación? Cuando yo te convoco a mi vida, no puedo no dejarte que hables a mi vida, porque si sos un hermano y sos parte del cuerpo, la medicina, Vicky, cuando dijo 2 veces, y me trajo en memoria, el día que nuestro hijo había muerto en el accidente y nosotros llegamos a casa, un hermano que me había llevado desde 300 millas hasta casa, entra y teníamos un almanaque y me dice, mirá lo que dice acá. Te he dejado con vida para mostrarte mi poder. Eso que dijo Vicky. Y me golpeó fuerte. Dije, wow. ¿Qué es? ¿La lotería evangélica? Entonces cuando estas palabras trastornan tu vida, decís, no, yo estoy convocado, nunca más vengo acá invitado. Los agarro a patadas, pero yo no vengo más acá. O sea, si estás convocado, algo de lo que vos hacés va a pasar en el mundo porque estás en el escenario del Señor. No es un escenario creado para atraer personas, es para cumplir un propósito eterno, dar a conocer al Padre.
Ahí es Cristo mi Señor. En Cristo, en Él y solo en Él puedo mostrar el camino al Padre, como dijo Jesús. Y yo no me quiero ir de eso. ¿Será que los años nos van pegando? Lo que Vicky decía, 2 años. Este pasaje tenía 2 años. ¿Y qué pasó? Háblenme de lo que dicen los diarios. Escenario. ¿Qué cambió con la pandemia? Los escenarios. Verlos a todos con barbijo. Vernos con barbijo. Es un escenario. Entonces, si yo no sé leer, Señor, mostrame qué escenario hay ahora con la pandemia. Porque si no entiendo este escenario, ya no es Egipto, ya no es la tierra prometida, ya no es el arca. Pero en ese pasaje que estábamos leyendo del arca en Génesis, quiero resaltar una cosa para empezar a apurarme y empezar a terminar dentro de 60 minutos, me dijeron, no sé. Entonces, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa. En Génesis capítulo 7, estamos hablando de muchos miles de años atrás, ¿sí? Algunos pueden decir 6.000, no discutamos hoy cuántos años, pero que son un montón, son un montón. Yo pregunto, ¿había casas? La mayoría de la gente vivía en tolderías, chozas, no sé, pero casas. Aunque dicen que el pueblo caldeo de donde salió Abraham fue la primera institución gubernamental de la mejor organizada, aunque era un mundo caído. Y yo creo que cuando Dios lo toma a Abraham, ¿por qué? Yo me puse a pensar también, ¿por qué lo eligió Abraham de Ur de los Caldeos? Entonces dije, Señor, a mí a veces no me alcanza con que me diga, vos tenés que tener fe y decir la palabra. Entonces me puse a investigar. Ur de los Caldeos fue una organización. ¿Y saben qué? Fue una nación. Hace, ponele 6.000 años, ya existía como una nación. ¿Qué le dijo Abraham? Tenía que tomar una persona, él se ahorró el tiempo. Dijo, haré de ti una nación grande. Y Abraham dijo, no sé de qué se trata, pero ya la entendí, no me la tenés que explicar. Si llamaban a otro, no iba a entender, pero ya tomó a uno, porque el Señor no reniega de tu origen, el Señor no reniega de tu oficio, el Señor no reniega nada, pero cuando te da el masazo santo y te convierte, usa todo eso que vos tenés adentro, porque si no es mucho tiempo, la vida del hombre es muy corta, para que el hombre de pronto pierda 20 años que vos viviste en tu país, acá, allá, que hiciste esto, que delinquiste, lo otro. Y yo dice, mira, no tengo problema con eso. Siempre le digo, Señor, vos cuando tuviste los 12 discípulos, tus 12 primeros apóstoles, eran 12 profesionales. También me puse a estudiar eso. Y me gusta 12 en especial. Uno me dice, bueno, ¿cómo todos profesionales? Digo, sí, Pedro era un profesional de la pesca, el otro así. Y me gusta algunos. Mateo era un profesional cobrador de impuestos, era profesional, no era uno de más. Se conocía a todo el pueblo. Por eso dice, este me sirve porque ya conoce a todos. Y dije, y Señor, y los hijos de Zebedeo, me gustó esa, que eran los hijos del trueno, que eran saduceos, o sea, eran matadores profesionales. Dice, sí, pero tienen una virtud. No está Elías y no hay multimedia en esa época. Y estos hijos del trueno, su nombre lo dice así, eran famosos porque mataban, y los gritos que ellos pronunciaban de los loas y de todo eso, todo el barrio era para infundir temor. No solo mataban, sino que gritaban de tal manera que producían terror en el pueblo. Cuando Dios dice, estos me sirven porque no hay multimedia, ¡pah!, conviértanse, y sus gritos ahora llamaban a convocar a la gente para que se convierta. Por eso se llaman los hijos del trueno. Yo tengo que entender esas cosas, no son minúsculas. Y entonces decís, bueno, pero Guillermo, decime ahora, el principal, el que lo entregó, Judas Iscariote. Sí, Señor, un profesional entregador. Porque si no hubiese sido profesional y hubiese sido argentino, por una moneda, hoy no tengo ganas, pobrecito Jesús, hoy no lo condeno, no lo entrego. Y buscó un profesional porque no podía modificar el escenario y el plan eterno. Jesús tenía que ir a la cruz.
Dios en tu corazón está buscando tu profesión, que no es la del college, es tu profesión en el Espíritu. Dios te tiene que revelar, Dios quiera que sea esta noche, qué profesión portás para enriquecer el reino de Dios. En Isaías le dice el Señor que le diga a Isaías, que le diga a Ezequías, le da una palabra muy dura. Le dice, Isaías, anda a Ezequías. Ezequías fue un rey que se lo puede comparar prácticamente es pelo a pelo con David. Para que ustedes tengan, cuando ustedes estudian las reformas, las cosas que hizo, es muy, muy comparable, con la diferencia que el Señor dice, pero ese tiene mi corazón. Perfecto. Pero Ezequías le peleó la punta durante algún tiempo a David. Y también me puse a estudiar porque es interesante eso. Y viene una palabra y le dice el Señor, le dice Isaías, ordena tu casa porque vas a morir. Y durante años ese pasaje me golpeó mucho, porque Dios le habla a un rey. Y ese rey, yo te hago una pregunta, me voy a meter en alguna de sus casas, con permiso de ustedes, no de invitado. Pero si yo entro en tu casa y te digo, ordena tu casa porque vas a morir, ¿qué es lo primero que haría una de las mujeres de acá? O uno de los hombres de acá. A ver, tiren algo, ayúdenme también con esto, ¿no? Necesito un feedback. O sea, ¿qué harían? O sea, ordena tu casa, ¿qué harías? No sé. Ahí está, limpia el piso, excelente, sí, está bien. Guarda la ropa, el otro hace esto, pim, pum, pum. Bueno, pero el gran problema es que se lo dice a un rey que en su vida había lavado un plato, en su vida había preparado una comida, en su vida, aunque no había ordenado la nevera, en su vida había lavado el auto, en su vida había hecho ninguna tarea doméstica. Sin embargo, el profeta le dice, ordena tu casa. Acuérdense que a Noé le dije, tú y tu casa, sube tú y tu casa. Y no había casas, estábamos con que no había casas. Dije, Señor, ¿qué hay en ese pasaje que nos falta entender? Dios, todos nosotros habitamos en una casa, un departamento, un lugar que para la ley normal, en Argentina por lo menos, cuando uno firma una escritura, generalmente la legislación le llama a la casa donde uno habita casa habitación o casa familiar o casa vivienda, pero básicamente es casa habitación. Y tu casa se transforma ¿en qué? En una habitación. ¿Y para qué está tu casa? Y para ir a comer y para ir a dormir. ¿Saben qué? Por eso digo que noches como estas de convocación se tiene que romper en el mundo espiritual. Dios jamás le dijo a un rey, ordena tu casa para que planche, lave y limpie el piso. Porque para Dios la palabra casa, y eso necesito que lo guardes y lo atesores en tu corazón, es una casa de gobierno. Por eso las naciones del mundo, vos venís a Estados Unidos, cuando fue lo de las Torres Gemelas, quedó esa gran duda si uno de los aviones no tenía que golpear la Casa Blanca. Vos venís de Estados Unidos y decís The White House, o bien pronunciado, la Casa Blanca. Vas a Chile y es la Casa de la Moneda. Vas a Argentina y es la Casa Rosada. Vas a Inglaterra y alguien que me traduzca, Downing Street, bueno, algo así. Bien pronunciado en inglés, pero no importa. Y una de las casas que me encantó estudiar es la 10 de Inglaterra. Y un día me puse a estudiar la historia y la casa
de gobierno tiene una particularidad muy interesante. En primer lugar, se hacen para gobernar. La Casa de Inglaterra durante un tiempo habitaba el presidente o el primer ministro. Después ya van cambiando. Pero es interesante cuando vos googleás y recorres la casa, las casas de gobierno tienen una mesa para comer, que es importante. O sea, es una casa que también sabe servir una mesa, porque mientras yo te sirvo la mesa te estoy gobernando. Cuando vos invitás a tu casa y servís una buena mesa, vos estás gobernando. Con amor. Pero hacés el ágape, servís para que la persona se sienta bien. Pero atrás de eso sale de tu espíritu una acción de gobierno. Y yo dije, Señor, pero ¿será que tú nunca lo pensaste en esto? Hablas de casa y esto es un invento mío. Y dije, vamos a 1 de Crónicas, capítulo 28, verso 11 y 12. Dice, y David dio a Salomón, su hijo, el plano. Me quedo acá. ¿Por qué a mí, cuando leí este pasaje, me trajo gozo a mi espíritu? Porque es un versículo hecho para ingenieros. La palabra plano es la misma palabra que planificación, van juntas. Plano y planificación es la misma palabra. Le dio el plano. Estás hablando en el antiguo pacto, así que tenés que entender para después pasarlo por la cruz. Todo lo que vos leas del antiguo pacto, si no lo pasás por la cruz, no lo entendiste. Y te quedás en el antiguo pacto. Cuidado con ese tema, es muy profundo y es muy intenso. Pero le dice, le dio el plano del pórtico del templo. Claro, como todos pensamos enseguida en Dios, el culto, el templo, pero lo primero que se diseña en una casa es la puerta. Cuando vos entras a la Casa Blanca y lograste atravesar la puerta, ya te sentís el presidente de esta nación. Y vos haces así en una casa de gobierno de cualquier país y ya el espíritu gobernante ya te está gobernando. Es maravilloso ir, con mi esposa hemos tenido la oportunidad en Europa, que hay tanta historia y tantos castillos y tantos palacios. Te quedás maravillado de por qué gastaban tantos en una puerta. Y te digo una cosa, a partir de esta noche, cuando vos entiendas que tu casa es una casa de gobierno, ¿por qué se creen que ustedes, antiguo pacto, acuérdense, si no lo pasan por la cruz, siguen atrasados? ¿Por qué se creen que manda el día de la muerte de los primogénitos a pintar? ¿Qué pintan? Los dinteles de la puerta. El gobierno empieza siempre por una puerta, por un pórtico. Todo empieza por la puerta. Y vas a entender por la puerta de tu casa, cuando es casa de gobierno, que entraron cuantos que nunca debían haber entrado y no entraron otros que sí debían haber entrado, porque Dios te había convocado y traerte luz a tu vida, que si tu casa es una casa de gobierno, vas a gobernar no en el templo hecho por manos de obra, en tu casa que es casa de gobierno. Y dice, mira todo lo que tenía una casa de gobierno: el pórtico, la puerta, sus casas, me gusta la palabra plural, me encanta la que sigue, para los que quieren los millones, sus tesorerías. Mirá si Dios siempre pensó que una casa de gobierno maneja mucho dinero, muchos recursos, porque Dios necesita que al extender el reino no falte los recursos. Y me encantan sus tesorerías, sus aposentos. Ahí está, en los aposentos, en esa sola palabra está la casa en que habitas hoy. O sea, vos viviste durante años en un aposento por no entender el diseño perfecto del Señor para tu vida. Vos sos una casa de gobierno.
a partir de hoy que vas a tener que entender. Y no vas a poder negarte que Dios te convoca. Sos una casa de gobierno, no sos un ser que anda perdido y abandonado. Sos una casa de gobierno para el Señor. No pidas menos. No pidas menos, no. O soy una casa de gobierno o me dedico a otra cosa. No sos un espectador del Evangelio. No sos más un espectador, sos un convocado. Convocó a sus santos. La santa convocación, me encanta esa palabra. Y el Señor llamó a su santa convocación. Asimismo, el plano, la planificación de todas las cosas que tenía en la mente. Agenda esto. Todos tus pensamientos, si nunca lo volcaste a un papel, no se van a ejecutar nunca, porque es una idea. Y un pensamiento, le dice David a Salomón, te dejo el plano. Mira, me vino a la mente esto, y me vino a la mente esto, pero te lo dejo en un plano. Porque si no... Y cuando vos tenés el plano, en el plano tenés lo que empezamos, tenés el escenario. Y si tenés el escenario y ese plano está construido, falta que el juez diga, sea la luz, pon en marcha el motor, y tu casa de gobierno empieza a saber para qué existís acá en la tierra. Por eso le dice, ordena tu casa. Y yo esta noche quiero decirte que el Señor te dice, ordena tu casa porque vas a morir. Y no te asustes por esta palabra, porque no es una sentencia. Es una palabra que yo te la voy a hacer pasar por la cruz. Y es lo más maravilloso que te puede haber pasado en esta noche. Porque cuando vos esa muerte la pasás por la cruz, ¿sabés qué es? Vas a morir a la forma que tenías de pensar hasta hoy. Pero cuando pasa por la cruz, resucita una mente nueva, un plano nuevo, un escenario nuevo. Y la convocación se ejecuta para tu vida y tus generaciones. Bendito sea el Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor Jesucristo. En ese ordenamiento de la casa, Ezequías se arrepiente, pide perdón, Dios le concede 15 años. Tenemos que entender, si no lo pasás por la cruz, te quedas ahí. Y para terminar, sujetándome lo más que pude, más no pude. Dentro de eso, hasta lo busqué en inglés esta tarde, porque quería saber si solo la versión española decía lo que voy a leer ahora. Dentro de la casa hay lugares, y hablamos de los aposentos. Para un rey el aposento era la habitación, aunque si ustedes se acuerdan, Salomón después hasta le construye una casa a la novia impía. Entonces le dije, no, dice, tenía ese arrepentimiento, dice, soy tan pecador pero no puedo pecar tanto, así que le hizo una casa a su esposa, número no sé cuánto, pero le dijo, esta casa, dice, para no pecar tanto, parece un versículo cómico, dice, para no pecar tanto le hizo una casa para su esposa, porque como no era digna de recibir al Señor, de todos modos le manda una mansión de aquellas, ¿no? Hay un pasaje que es con lo que hoy voy a terminar esta noche. Mañana esto continúa y están unidos. Mañana vamos a fortalecer el concepto ya vertido hace mucho tiempo que se viene hablando, que es el poder del vínculo. Pero eso lo vamos a hacer mañana. Quería decirle que lo de mañana es continuación de lo de hoy. Cuando en Hechos 9 hay un pasaje muy interesante que muchas veces la Biblia relata curaciones, sanaciones. Y muchas veces uno ve el relato y se queda con ese relato. Mirá, ese paralítico caminó, ese ciego vio.
Pero si ustedes entienden, Pablo trata de minimizar todos los milagros esos, porque dice, mientras ustedes se fijen tanto en los milagros, dejan de dar de conocer a aquel y se quedan en el milagro. Nos pasó a todos, ¿eh? Nos gusta más, ¿a quién no le gusta más el Pedro caminando por las aguas? ¿A quién no le gusta el Pedro que por la sombra de Pedro eran sanados? Pero tengo que decirles una cosa, hasta el mismo Pedro tiene una reconversión. Por eso las cartas de Pedro hablan de un Pedro que está codo a codo con Pablo. Y decís, ¿quién habla? ¿Pedro o Pablo? Porque él dice aún mi hermano Pablo, dice cosas que para mí aún siguen siendo difíciles de entender. Pero Pedro, el Pedro de las cartas, no tiene nada que ver con el Pedro que caminó con Jesús. No tiene nada que ver. Y no es que lo sepultes a ese Pedro, pero sí en tu mente, anímate que en lo que viene del Señor te está preparando para un escenario superior al que viviste hasta hoy. Entonces tenés que aprender a migrar. Podemos seguir con Jesús, pero hoy es necesario que Cristo sea manifestado. Y vos decís, ¿qué hago? ¿No hablo más de Jesús? No, por el amor de Dios, pero quiero que me entiendas en qué escenario querés estar y en qué escenario querés vivir. Y este relato me hizo plantear un tema, que es con lo que voy a terminar hoy, que tiene que ver un poquitito con el ordena tu casa, pero tiene que ver con una acción. Acuérdense que a mí me gusta abrir así y decir qué hay detrás de esa curación y por qué el Señor relata, así como se encargó en Juan decir que Jesús había sido invitado, no convocado, cuando toda la Biblia habla de convocación. En este relato habla de algo interesante. Dice Hechos capítulo 9, verso 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico, y le dijo: Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los que igual se convirtieron en Señor. Bien. Por supuesto que así no se lee la Biblia. Lo hice a propósito, porque necesito ahora meterte en ese escenario. Este es el Pedro antiguo, acuérdense del que estamos hablando, el que curaba a los enfermos, el que iba caminando y... Pero es interesante una actitud de Pedro en este pasaje. Pedro tenía la autoridad delegada porque él fue convocado por el Señor. ¿Vieron cuando dice el Señor te llamó? Dice, ven tú, ven tú, ven tú. No dijo, me invitás, Señor. No, 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 los convocó. Por eso, ¿qué hizo el Señor cuando los convocó? Tenían poder para sanar enfermos. Dice, vayan, sanen enfermos, resuciten muertos, Todos lo sabemos. ¿Por qué lo hicieron? Dice el Señor, ¿por qué no viene la época de los apóstoles? Porque nos sentimos invitados al Evangelio y no convocados. Pero este Pedro se ve que ya empezaba a despertársele un poquitito algunos cambios que tenía que hacer. Él, hasta la ropa de Pedro, la sombra de Pedro, le traían la ropa. O sea, tenía un montón de métodos de curación. Curación rápido, curación más lento, pero... Y tenían la autoridad, decían, levántate. Acuérdense que en el pasaje que sigue, a Dorcas la resucita. Pero en este pasaje pasa algo interesantísimo. Dice, vino también a los santos que habitaban, y halló allí uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. La Biblia no le sobran palabras, ni le faltan. Por eso dice, ni una tilde, nada le pueden quitar ni añadir. Y ese pedacito que acabo de leer, dice, pues hacía 8 años que estaba en cama. Yo no sé si ustedes saben que los paralíticos prácticamente son contados con los dedos de una mano los que nacen paralíticos. Generalmente el paralítico es por un accidente, por una malformación, por una enfermedad, por la guerra. Pero el paralítico, y esta palabra se encarga hace 2000 años a decir que él no había nacido paralítico. Fue lo primero que me sorprendió. Eneas no nació paralítico. Cuidado con esto, ¿qué? Porque ahora viene.
no nació paralítico. Y dice que estaba en cama, pues era paralítico. En la cama te daban de comer. Estos días que estuvimos experimentando el COVID con mi señora, nos impactó de tal manera el amor con que nos sobreabundaron en mimos. Nos traían cajas de comida como si no... Yo le decía, pero Alejandro, no me voy a quedar acá 6 meses. Todavía me quedan algo de las cosas que me llevaron. Y entonces, pero volvamos a este tema. Decía que este hombre no nació, primera cosa que tenés que entender, Eneas no nació paralítico. Que te quede claro, ese ahí. Segundo, algo sorprendente que pasa. Y le dijo Pedro, acá me encanta la expresión de Pedro. No le dice levántate. Es como que se saca el problema de encima, o la otra, discierne que el problema de ese paralítico era un problema cara a cara con el Señor. A veces nos gusta estar paralizados peleándonos cara a cara con el Señor y nadie puede intervenir. Por eso Pedro acá le dice, Eneas, Jesucristo te sana, O sea, tu problema con el Señor hoy fue resuelto. Jesucristo te sana. No usó el poder delegado de convocatoria. Lo confrontó con el Señor de la cama, imagínenselo a Inés acostado, lo enfrentó con el Señor cara a cara. Le dijo, arreglate con el Señor, pero Jesucristo te sana. Fue la segunda cosa que me sorprende. Y le dice, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. En inglés, como se dice, make your bed. Así dice en la Biblia aquel que la tenga en inglés. Make your bed. Entonces, es el único pasaje que van a encontrar en todas las Escrituras que el Señor manda, por mandato de las Escrituras, a que debemos hacer la cama. No tiemblen, aunque tendrían algunos que empezar a temblar. Porque otra vez me voy a meter en sus casas. Entonces dije, Señor, si la palabra nos sobra, ¿por qué Pedro le dice, haz tu cama? Esto es especial para los jóvenes, ¿no? ¿Por qué le dijo, y registra? A mí me gusta cuando la palabra registra, haz tu cama. Cuando nos vamos a dormir, ¿qué hacemos? Nos sentamos. Lo primero que hacemos de cuenta que ya estamos con pijama, ¿sí? Sacamos las pantuflas. ¿Y cómo te acuestas? ¿Qué haces tú cuando te acuestas? Y te acuestas. ¿Qué es lo primero que haces? Sacas los pies de la tierra. Sacas los pies de la tierra. El paralítico pierde contacto con la tierra, con la realidad. Y vos muchas veces estás paralizado porque no lográs ver la realidad de tu vida, de lo que te pasa. ¿Sabes a dónde se tiran los que están con depresión? Que buscan la cama para levantar los pies y no tomar contacto con la realidad. Y esta noche necesito preguntarte, ¿cuántas veces estuviste paralizado a causa de que te quisiste borrar del mundo? ¿Y sabes qué? En la cama te traen de comer. A mí me traían de comer. A mí me convenía que Vicky siga unos días más enferma. Nos traían de comer, nos mimaban, nos llamaban a toda hora. ¿Qué necesitas, Guillermo? Pastor,
con toda su casa y cada uno, porque es la congregación, ahí sí que es una casa de gobierno. Guillermo, ¿qué necesitas? Necesitas un médico. Llamó desde Argentina, se ponen en contacto con otra iglesia, me derivaron otro médico, todos creyentes, todos hijos de todos cuerpos, todos, empezó uno a convocar al otro. Yo me asusté en un momento determinado que un día orando con Vicky nos quebrantamos delante del Señor, pues dijimos, wow. Muchas veces nos conviene ser paralíticos en este mundo, que alguien nos dé de comer. Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. ¿Qué pasa? La cultura muchas veces te hace salir corriendo porque tienes que ir al trabajo, tienes que ir a tus ocupaciones, pero cuando la cama no es tendida, la cama te llama. Vos llegás a tu pieza y la cama te llama y dice, vení un ratito más. Vení, así te hace. Vení. Te llama, la cama te llama. Esto es más espiritual de lo que vos pensás. Ordena tu casa, volvéla a ser una casa de gobierno y haz tu cama. ¿Cuál es el lugar donde la parálisis no te deja avanzar al próximo escenario del Señor? Y para terminar con esto, quiero terminar orando por esto, porque yo sé que durante años, ¿sabes qué? Hemos ocupado esas sillas como paralíticos para que venga alguien y me levante, para que la palabra del pastor siempre sea un Pedro tirando su unción apostólica, su unción profética. Y yo esta noche vengo a decirte, parte del Señor, levántate, porque fuiste convocado y el juez de la tierra y de los cielos dictó sentencia favorable. No estás más enfermo, no estás más atado por la depresión, no estás más encadenado a un sistema. Sos libre, y un hombre libre va al escenario y se sube a fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgar y señorear. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, sobre mis hermanos, pónganse en pie, porque eso sí es sal de tu cama. Esta noche la silla fue tu cama, hasta hoy. Bendito Padre, santo Señor. He visto los corazones que se han levantado de sus lechos de postración, de frustración, de angustia, de soledad. Pero he visto también, Señor, que el Padre dice, el Hijo nos dice que hagamos, que así como Él lo hizo conocer al Padre, que lo demos a conocer. Y en una cama no lo vamos a dar a conocer. Por eso en ese puesto de pie que vos tenés, en contacto con el escenario que Dios armó para una noche bendita como esta, Dios te pone en el escenario. Hoy sí que las luces te iluminan a vos. Las luces no es para encandilarte, sos el actor principal. No hay actores de reparto en el reino de Dios. Hay actores principales que dan la gloria, la honra, la victoria y el poder al Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Yo te agradezco por noches como esta. Oro por los jóvenes, Señor, para que también ellos puedan ver el escenario que les estás preparando, con la ventaja, Señor, que ellos tienen esa juventud, que si ven el escenario antes que nosotros, verán esa casa de gobierno operando en sus vidas antes que lo vieron sus padres, porque las generaciones se potenciarán, Señor. Y es maravilloso, y te doy gracias por esta casa que nos recibió. Pero bendito sea el nombre de Jesucristo, que abrió nuestros ojos y que el enemigo no pueda robarte lo que vino de parte del Señor para tu vida y para tu casa, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.